estatal emanada de la corona, y otra cosa eran los intereses locales. Entonces, todas esas contradicciones que va generando el mismo sistema, el mismo proceso colonizador, hace que se cree una cultura distinta, donde la iglesia, por ejemplo, los principales agentes eclesiásticos, ya son criollos, que no guardan el rigor religioso de la religión católica, ya no. Hay documentos que dicen que los curas andan viviendo de manera escandalosa en la isla. Entonces hay una criollización de los preceptos religiosos que son influenciados por las diferentes culturas que estaban presentes en los ingenios. Como he comentado, en un ingenio hay más de 20 o 30 etnias distintas, cada una de las cuales preserva el caso de los criollos. Un visitador que tiene la normativa de la corona para hacerle una visita a la isla, él hace un recorrido por toda la isla y lo que ve es la identidad que hay entre el esclavo y el amo. Y dice, porque como se crían juntos, se crían como hermanos y hermanas, igual los hombres. O sea, que se produce una síntesis, un sincretismo entre la misma población blanca que en gran medida nace en Santo Domingo. Es interesante ver cómo desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, quienes representan los cabildos son las mismas familias. O sea, durante 100 años estaban presentes las mismas familias. Los Oviedo, Gonzalo Fernández de Oviedo, Gonzalo Fernández de Valdés, son las mismas familias. Los Pasamontes, Miguel de Pasamonte, Esteban de Pasamonte, durante todo el siglo XVI son las mismas familias. Esos sectores que son poderosos, porque son los que controlan los medios de producción, son los que representan las élites locales, que están distanciadas porque los mercaderes sevillanos imponen tasas impositivas a los productos que llevan a Santo Domingo, y los cabildos de Santo Domingo deciden ponerle tasas impositivas a los productos que van de Sevilla para Santo Domingo. Le ponen tasas impositivas a la harina, al aceite, etc. Entonces, los miembros del cabildo, que son prácticamente criollos ya, la segunda mitad del siglo XVI, le ponen tasa, suben los precios a los productos que ellos tienen, azúcar, cuero, etc. Entonces, hay una contradicción y una oposición que no necesariamente trata de romper con la corona. No, hay negociaciones, uno de los que negocia con los mercaderes sevillanos es Gonzalo Fernández de Oviedo, el gran defensor de la élite, porque él era parte de esa élite. Entonces ahí se va creando paulatinamente esa dinámica que cada vez más le da un carácter local. Hay una conciencia local, no de clase, una conciencia local de lo que son los criollos, tanto blancos como negros. Hay una simbiosis en ese sentido. En los años 40 eso se va a definir cada vez más por la revuelta de esclavos. O sea, desde el principio se hablaba de que los esclavos eran belicosos, no es tanto así, porque en ningún momento hubo un intento de asaltar el poder por parte de los esclavos, en ningún momento. Incluso la administración local teme que, dado la diferencia de población blanca y negra, teme que criollo, teme que se alcen, pero a ellos no les interesó en ningún momento. Hubo alzamiento de esclavos como Sebastián Lembra, Diego de Ocampo, varios líderes negros criollos. Pero desde el principio los negros estaban
revelando. Por ejemplo, en 1521 hay una rebelión importantísima que fue la primera del Nuevo Mundo, una rebelión de esclavos en el ingenio de Diego Colón, el hijo del almirante. Esa rebelión fue sofocada, pero siguieron habiendo revueltas. De todas maneras, hay una diferencia entre la presencia esclava en el siglo XVI, que es muy poco conocida o prácticamente nada, y la presencia de esclavos en el siglo XIX, totalmente distinto. En el siglo XVI, dado el precio que tenían los esclavos y la utilidad que se le daba, yo soy de opinión que no hubo una esclavitud intensiva, no. O sea, el esclavo, en base a los documentos que dicen los mismos plantadores, en esta plantación al esclavo se mima. Y le comentaba al profesor Abderramán que desde Santo Domingo se mandaba a buscar carne de membrillo para curar a los esclavos. Otro elemento interesante, que cuando existía alquiler de esclavos, porque eso existía, yo tenía mis esclavos, tú tenías tu plantación, yo mando tus esclavos, mis esclavos a tu plantación y cobro. Ahora, yo como dueño del esclavo pongo condiciones: que no trabaje los días feriados, que se alimente, que le den ropa y que se pague por el trabajo de su esclavo. O sea, había condiciones que ponía el dueño del esclavo para que a su esclavo no se maltratara, porque un esclavo costaba mucho dinero. Y si el esclavo tenía cierta especialidad, que se dio también porque los dueños de ingenio, los maestros de azúcar, los caldereros, etcétera, que trabajaban en la plantación, eran españoles o canarios, que tenían cierta destreza. Pronto, quienes ejercían de maestros de azúcar eran los esclavos. Ahora, un esclavo maestro de azúcar costaba 2.500 pesos. Un esclavo maestro de hacer caldera cobraba y valía un dineral. Entonces ese esclavo no era verdad que lo iban a contratar. Entonces todo eso va creando una subconsciencia y un elemento que va conformando la identidad de una población. En este caso, la población criolla de la República Dominicana. Igualmente, en el caso de algo esencial en la cultura, como es la música, quienes dañaban las guitarras, la viola, todos esos instrumentos europeos eran esclavos criollos que aprendían de los maestros que iban. Entonces, ya tenemos el caso de la música. Hay una serie de intérpretes y de ritmos que no son africanos ni son españoles, porque hay una mixtura, una mezcla de los ritmos africanos y los ritmos europeos, que se funden y dan como resultado ritmos como el caramba, que le llaman, otro como la chacona, que es un ritmo que, en lo que yo he podido averiguar, no hay una definición, porque algún investigador plantea que es de Europa, de España. Dudo mucho, porque es un ritmo muy erótico y se describe en los documentos como un ritmo erótico, como la lambada o una cosa de esa. Entonces, aquí la Inquisición, o en España la Inquisición, no aceptaba eso. Otro documento que he encontrado de algún investigador da como origen de la chacona Perú en el siglo XVIII, pero ya estamos hablando de que en el siglo XVI el ritmo de la chacona se bailaba en Santo Domingo, en los conventos. Los dueños de ingenio, sus hijas, normalmente la metían en conventos, y en los conventos llevaban sus esclavas, o sea, las monjas llevaban sus propias esclavas, que eran mujeres preciosas, según la documentación. Hay un elemento fundamental en ese sentido, y es lo que le llaman el real patronato.
El Real Patronato era una legislación mediante la cual los miembros de la audiencia proponían al rey el ascenso de un sacerdote a obispo, arzobispo. Eso se hacía en la audiencia. La audiencia se lo mandaba al rey y el rey se lo pedía al papa. Entonces había una connivencia entre las autoridades locales criollas y la iglesia. Entonces eso produce otro elemento distinto y diferenciador totalmente, porque los miembros de la audiencia, o los sectores poderosos del país, que eran los miembros de la audiencia, los miembros del cabildo, etc., pues tenían una vida sexual intensa en los conventos, hasta el punto de que nacen, salen monjas embarazadas, son pero de los mismos miembros de la audiencia, porque no tenían, otra persona no tenía acceso a esa vida tan lujuriosa. Y entonces es un todo que se va revolviendo y complejizando hasta crear un elemento esencial, que es el elemento criollo, con todas las variables que implica la presencia de negros esclavos o esclavizados que van perdiendo poco a poco la esencia de sus orígenes e integrando elementos de la cultura taína en menor medida, pero fundamentalmente de la mezcla de diferentes culturas étnicas mezcladas con la cultura española. O sea, si me permite, profesor, en esta misma línea de interpretación, hay muchos enigmas. Se ha hablado de los taínos, los primeros pobladores, los aborígenes, y luego de los taínos a los ladinos, pero hay una línea, ¿no?, de presencia, además de la esclavitud africana. Habría que definir los lugares, ¿no?, de procedencia, pero hay un elemento quizás desconocido o silenciado, incluso por la corona en aquel entonces. Estamos hablando 1492, luego la expulsión de los judíos, de los moriscos, y ahí quería llegar yo. La corona siempre quiso silenciar y al mismo tiempo impedir y prohibir que las personas sospechosas de no ser católicas que no embarcaran, que no llegaran a América. Consta en muchas crónicas, muchos archivos, de que los moriscos, considerados, claro, como los cristianos nuevos, llegaron, pero infiltrados, pero sin hablar de su procedencia como cristianos nuevos. ¿Por qué se ha silenciado? Y si las crónicas y los historiadores y usted se ha acercado a la presencia, este criollismo, este mestizaje que viene de España, Al-Ándalus, norte de África, Marruecos, en el Caribe, en la República Dominicana? Evidentemente siempre se trató de que no pasaran, dice, ni moro, ni judío, ni reconciliado, ni circuncidado. Entonces siempre, pero evidentemente pasaban muchísimo con nombres falsos, siempre. Incluso una figura tan importante como Miguel de Pasamora, teóricamente era judío, pero evidentemente siempre hay en las reales cédulas, la documentación oficial, se plantea que no vayan estos grupos sociales. Pero incluso en el siglo XVII, que ahora yo estoy trabajando con un documento, dice expresamente que no pase ni moro, ni judío, una serie de ni mulatos, incluso ni mulatos. O sea, nosotros creemos que el mulato es un producto dominicano o caribeño. No. Mulatos pasan de aquí de Sevilla para América temprana, porque la población que pasa siempre se dice de dónde procede, el color que tiene, etc. O sea, hay un
libro de redenciones también. Sí, pero hay o sea, siempre para evitar, ¿por qué hay tantas etnias en Santo Domingo? Porque se quiere evitar la comunicación entre la población esclava. Entonces llevan mandinga, congo, garabalí, de todas hasta 30. Entonces es muy difícil. Claro, hay otro elemento para evangelizar a la población. Hay que enseñarle el latín o el español. Evidentemente, la población esclava ni le interesaba el latín, ni le interesaba el catolicismo, nada, pero era una condición porque en las capitulaciones se dice que ellos tienen que aprender para el latín. Pero los mismos plantadores no quieren eso, porque la medida que se le enseña el idioma en un grupo, ahí hay el peligro de la rebelión. Entonces es toda una contradicción. Quieren esclavos que sean bozales, que no hablan, no quieren ladinos, quieren bozales, pero a la vez el plantador no quiere que se comuniquen con otro idioma, sino con sus distintas etnias. Pero eso nunca se pudo, o sea, tan temprano como 20 años después de la colonización. Por eso, ¿no cree usted que ciertos oficios, porque estamos conversando, sí, ¿no? Sí. Ese es el objetivo. Sí. Luego ya abriremos un turno de intervención para hacerle las preguntas pertinentes y todas las observaciones sobre esta historia importante de la República Dominicana con África. ¿No cree usted que algunos oficios podrían delatar a estos grupos étnicos, en el caso de los moriscos, que tenían unos oficios peculiares, identificados? Y es por ahí por donde nosotros podemos conocer que hay una presencia, no digo musulmana, sino herencia morisca de una gran civilización, de unas culturas. Mira, en Santo Domingo siempre los plantadores prefieren negro a Angola. Porque eran grandes conocedores de la ganadería, eran grandes ganaderos, conocían el trato que debía dársele al animal, porque en Santo Domingo, cuando llegaron los colonizadores, no había ni vaca, ni chivo, ni puerco, ni nada, ni gallina, nada, no había leche. ¿Y caballos? No había nada. O sea, la gente, yo a veces reflexionando y digo, pero esta gente lo pasaron mal. En Santo Domingo no había cama. La gente dormía en lo que le llamaban barbacoa, que era una madera y ya. O sea, que eso fue endureciendo incluso esos sectores, pero evidentemente la cultura árabe es una cultura milenaria o sea, muchos de los esclavos que pasaron allá tenían religión musulmana, indudablemente. O sea, que esos aportes se unen. Lo que pasa es que la documentación, y es evidente, la escriben los conquistadores. Entonces se trata por todos los medios de silenciar eso, evidente, pero eso es imposible. Si tenemos razas africanas con sus culturas y religiones, evidentemente eso no se podía, pero ellos sí porque en las rebeliones, por ejemplo, cuando se persiguen a grupos de alzados, se identifican por la música, por los bailes y por el sonido de los tambores, que eran diferentes, y lo dice la misma documentación. Dice, tuvimos en persecución de los negros que andaban en las montañas y identificamos los grupos de Angola por el ritmo de sus tambores, y más adelante encontramos el ritmo de los criollos. O sea, eso lo dice la documentación. O sea, que había una diferencia entre los ritmos ya criollos y los ritmos de grupos como los Angola, por ejemplo. O sea, pero había un juego que todavía es difícil ver cómo se desarrollaba. Los esclavos alzados tenían micro sociedades con su cultura, como los indios que se alzaron, como el de Rijillo, un cacique criollo. Él
se fue a la montaña y tenía una micro sociedad donde ellos le enseñaban el catolicismo, etc. Los africanos hacían lo mismo, los grupos que estaban en rebeldía, pero nunca, o sea, que ellos se plantearon asaltar el poder, no les interesaba. Pero rápidamente, y volvemos al tema del criollismo, esa población se reprodujo y se adaptó a modelos ya imbricados en un modelo propio, o sea que ya no era de la tribu Bantú ni era de Sevilla, no, eran grupos que tenían una característica definida entre todo el profesor. ¿Cuándo se abolió la esclavitud en la República Dominicana? La esclavitud en Santo Domingo se abolió en 1756. Los haitianos la abolieron en 1804 con el triunfo de Toussaint Louverture y la rebelión de los esclavos de la parte de Haití. Lo que pasa es que siempre hubo un juego, siempre hubo esclavitud, aunque no estaba legalizada. En Santo Domingo se abolió la esclavitud, pero en Haití estuvo hasta 1804, que Toussaint se rebeló y hizo una revolución, que es lo que hoy conocemos como la parte de Haití. O sea, pero esa parte de Haití viene de Santo Domingo con una reducción de los pueblos de la Banda del Norte en 1605, que le llama la rebelión, la devastación de Osorio. O sea, el hecho de que España tratara de reducir y reconcentrar la población de la parte norte y llevarla a los alrededores de Santo Domingo es lo que permite que fuerzas de Inglaterra, Holanda, fundamentalmente España, se radicaran en la parte norte. Entonces, eso fue abandonado, se quemaron las iglesias, los conventos, todo se quemó y se transportó el ganado hasta Santo Domingo, muriendo más de 100.000 cabezas de ganado. Estamos hablando de la quiebra de Santo Domingo. Se puede decir que sí. O sea, la historia dominicana se rompe en 1605. O sea, a partir de 1605, ya con la devastación de Osorio, ya se conforma una sociedad distinta. Eso trajo como consecuencia, por ejemplo, hambruna en la ciudad de Santo Domingo, porque una sociedad que tenía 400 vecinos, de pronto le llegan 200. No hay comida para 700 personas, porque todo eso estaba controlado por los mismos productores para evitar la mayor demanda y la menor oferta. Entonces todo eso se complejizó muchísimo. O sea que hay toda una serie de contradicciones que produce el mismo sistema. Esa gran persecución de la iglesia en Santo Domingo, ¿a qué se debe? La nueva vida de los criollos, de los nuevos pobladores de Santo Domingo. No hubo contradicción y persecución, porque no habían curas españoles. O sea, la gran cantidad de curas que hubo a partir de 1550, 70, eran curas criollos, fundamentalmente de la orden de los dominicos, que no respetaban las normas de la religiosidad, y hay algunos oficiales reales que se quejan diciendo que los curas que nacen aquí, que son más de lo que vienen de España, no tienen el rigor ni el cuidado en la aplicación de las leyes morales, etcétera, de la religión católica. O sea, allá la religión católica se diluyó rápidamente con el rigor que tenían desde España. O sea, en Santo Domingo, por ejemplo, no hubo Inquisición. Si hubiese habido Inquisición, hay que matar a todos los funcionarios del gobierno, porque tenía una vida con una laxitud terrible. Hay una obra de don Juan Tenorio que teóricamente se
inspira en un funcionario de Santo Domingo, se llama Francisco Manso de Contreras, que teóricamente tenía como 100 niños por todo el mundo. Y, o sea, utilizaba su poder para cuando le gustaba a una mujer, decía, bueno, ya el señor, vamos a trasladarlo a la isla Margarita para él quedarse con todo, las mujeres. O sea, había un mundo de depravación terrible, una cosa que los de hoy quedan en pañales comparado con esa. En sí, ¿no? Había una laxitud que nadie la controlaba, porque no había los priores. Santo Domingo duró muchísimo tiempo sin obispo ni arzobispo. Claro. Hay una cuestión de que se dice, bueno, en las crónicas, de que Colón trajo a las mulatas, a esclavos y mulatas. No, yo he hecho un rastreo. Yo comencé a trabajar el siglo XVII, porque un siglo en Santo Domingo llaman el siglo de la miseria. Pero yo no entendía, cuando yo llegué no entendía nada. ¿Qué pasa? Hay un elemento que políticamente se utilizó como una ideología del régimen de Trujillo. Santo Domingo, por ejemplo, no tiene negro. No hay negro. Oficialmente no hay negro. Entonces, ¿cómo Trujillo hizo para silenciar el negro? Trujillo fue un dictador que controló la isla del 30 al 61. Entonces Trujillo en el DNI se ponía tipo de sangre, color de la piel, etc. Entonces un blanco, color blanco. Uno no tan blanco, decía indio claro, y un negro, decía indio oscuro. O sea que desapareció la raza negra de Santo Domingo, oficialmente. Aunque todo el mundo Santo Domingo tiene una población negra de más del 70%. Y hablando actualmente, el autóctono, hablemos del ahora, ¿no? De la inmediatez. En Santo Domingo la gente se siente orgullosa de sus orígenes africanos. No. Porque, sí, no, porque Trujillo alimentó el antihaitianismo como una ideología dominante. ¿Qué hizo Trujillo? Que decía, bueno, los haitianos son negros, nosotros somos blancos. Los haitianos practican el vudú, nosotros practicamos la religión católica. Pero Trujillo era familia de haitianos y practicaba el vudú. O sea, prácticamente todos los presidentes dominicanos practican el oscurantismo, buscar brujería, santería. Sí. Y entonces, el dominicano es el ser más racista que existe en el planeta. Por favor, no diga usted eso. Sí, no. Porque el negro no quiere saber del negro. No. Yo me acuerdo, una vez yo venía de Estados Unidos y allá los niños en la calle te limpian los cristales. Sí, entonces yo le dije, mira muchacho, vete a cortar caña. Y me dijo, no, eso lo hacen los haitianos. Sí, hay una segregación racial. Sí. Y por lo tanto, en esta misma línea, ¿usted cree que urge la necesidad de volver a reescribir la historia y reconocer esa impronta y esos orígenes africanos? Y yo ahora lanzaría, ¿no?, la necesidad de buscar, investigar esa línea de los orígenes también moriscos en el Caribe. Seguro, encuentra. Ahora, lo que pasa que la negritud se quedó lejos, por lo menos de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la presencia de más de 30 o 40 mil esclavos que habían llegado a Santo Domingo en el siglo XVI se fue diluyendo en la medida que había una reproducción, como dije, de esa población, contrario a Haití, que Haití hasta 1800 y pico estaban llegando cientos de miles de esclavos negros, y en Cuba igual. O sea, en Cuba es el país del Caribe que más identidad tiene con el tema africano, porque hasta hace poco estaban llegando miles y miles por la plantación azucarera, igual en Haití. O sea, hasta 1802,
cuando hay esa gran revuelta, el grueso de la población era africana en 1802. O sea, eso pesa mucho, contrario a lo de Santo Domingo. Santo Domingo jamás volvió a haber una presencia esclava real y actualizada, ¿no? Tenemos los rasgos fundamentales, que es lo que crea la identidad dominicana. Por tanto, el dominicano, el criollo, define al dominicano. Lo criollo. Sí, es lo que define, claro, la cultura nuestra, el ritmo, el baile, la gastronomía. Nosotros somos una isla, pero muy pocos dominicanos comen pescado, por ejemplo. Comen carne, que es la alimentación tradicionalmente, porque Santo Domingo producía más de 200.000 cueros al año, que era un ganado que se mataba. Valía más un cuero que el ganado, que lo dejaban perder la carne quedaba tirada, porque no había tanta gente para comerse 200.000 vacas, no la había. Entonces, la presencia africana en Santo Domingo fue fundamental, pero esa presencia, esa cultura se fue hibridando y dando un producto nuevo. En Haití no, en Haití hay una esencia africana. En Cuba también. La santería en Cuba es, además de ser reconocida, es un elemento esencial en la cultura cubana. Nosotros, aunque la tenemos, la ocultamos. ¿Usted cree que hay una necesidad de que en la Universidad Marroquí nos planteemos la creación al menos de una cátedra que sirva de nexo entre la cultura caribeña y los orígenes africanos? Eso es esencial. O sea, sí. El problema es, ayer yo hablando con un profesor de Santo Domingo, le decía que me extraña mucho que África, o los distintos países africanos donde hubo presencia, no hayan recuperado los aportes de esas sociedades a la cultura criolla de Santo Domingo, que fue donde primero llegaron. Sí, pero América, la presencia indígena fue brutalmente superior a la presencia africana. O sea, nosotros no teníamos cantidad de indígenas como para influenciar la cultura. O sea, nosotros tenemos la cultura indígena, la tenemos muy olvidada. O sea, conocemos la cultura indígena porque hay productos como el casabe, la yuca, el maíz, que se comían, pero más nada. Se considera como residual, como algo que no es representativo. No es el caso, sino que hay una síntesis, una simbiosis de una cultura africana de distintas etnias con una cultura blanca que se va mimetizando también y se va diluyendo y crea un producto nuevo. O sea que ni es preponderante el negro ni es preponderante el blanco, sino esa síntesis que se van mezclando toda una serie de factores culturales, religiosos, idiomáticos, gastronómicos. O sea, entonces por eso tú decirle a un dominicano que es africano, no lo entiendo, porque en términos políticos, y vuelvo, insisto, la política oficial del Estado del 30 en adelante trató de, incluso en Santo Domingo hubo un presidente, Gregorio de Luperón, era negro, en el siglo XIX. A partir de esa fecha, hubo un presidente o un candidato negro de ascendencia haitiana que nunca lo dejaron llegar al poder, nunca. Le hicieron todo lo posible para que no llegaran. Llegó Obama a Estados Unidos sin ningún negro en el Caribe, en Santo Domingo. Bueno, en Santo Domingo nunca. O sea, esta persona que se llama José Francisco Peña Gómez fue un líder indiscutible, fue presidente de la Internacional Socialista para América Latina, con un poder absoluto con el país, pero los sectores poderosos no lo dejaron. ¿Usted cree que una cátedra desde la universidad, cualquiera, la Mohamed V y nosotros que somos los aquí presentes, una mayoría de Abdelmelik Saadi, este sultán que conocemos,
conoció a Cervantes en Argel y que se conocieron y participaron los dos, uno como estratega en la famosa batalla de Lepanto con Cervantes. ¿Usted cree que se podría avanzar en los estudios de la negritud, pero también de los orígenes africanos en Santo Domingo? ¿Usted quiere que le responda con sinceridad? Por favor. Ustedes están tardando. O sea, eso es elemental, porque lo que es el Caribe hoy se debe a la presencia africana, sin lugar a dudas. O sea, fue esencial, porque los africanos eran más que los españoles. Y los aportes de la cultura africana a la cultura criolla es determinante. Entonces, yo le decía a usted, y le decía a un amigo ayer, estuvimos hablando de Santo Domingo, que no me explico cómo África, que aportó tanto a la cultura criolla del Caribe en general, no reivindica eso. Yo no me entiendo que eso servirá para aclarar ciertas cuestiones que allá posiblemente tenemos y no sabemos que vienen de Benín o de Angola, etc. Claro, conocer en primer lugar esa ruta de la esclavitud en África y luego los lugares de procedencia y establecer esos nexos de la búsqueda de la identidad, no solamente vuestra, sino también nuestra, de la esclavitud, de la negritud y también la presencia de esos nuevos cristianos nuevos, los moriscos, y buscar la cultura islámica no desde el punto de vista religioso, sino de la riqueza cultural. Profesor, aquí están los estudiantes del máster Marruecos-España, América Latina. Han venido de Tetuán, una ciudad norteña, 300 kilómetros. Están aquí para conocerle a usted, oírle, y también creo que habrá algunas cuestiones relacionadas con la República Dominicana y sobre lo que estudiamos nosotros, que es la actualidad política y social, económica de la República Dominicana. Pero claro, de sus estudios, de sus investigaciones sobre el siglo XVI, que hay una laguna, ¿usted animaría a que los estudiantes vayan al Archivo General de Indias, que usted se considera como, le consideramos y los historiadores como el mayor experto, que les invitaría a que hagan estudios y que ahí les esperan legajos, documentos que usted ha investigado, traducido del español del siglo XVI al castellano actual? ¿Qué les podría decir? Yo trataré de que la embajada dominicana aquí en Rabat done toda la colección de documentos transcritos sobre la presencia africana y la presencia española en Santo Domingo. Tomamos nota y está de testigo Patricia de la embajada, sí, y usted también, o sea, por supuesto. yo hablaré con el director del Archivo de la Nación, que tiene toda la documentación, incluso a través de la página del Ministerio de Cultura Española está una entrada al Archivo General de India, y desde donde se pueden ver toda la documentación original. O sea que, entonces, los libros publicados por mí tienen la referencia de lo que hay, y se puede consultar en el original o la transcripción, que es fundamental, porque leer la paleografía del siglo XVI no es cosa fácil. Puede durar hasta una semana para leer una página, con mucho cuidado. Abriremos esa vertiente. Brevemente podemos dar la palabra a algunos que rápidamente, para no... Fuera bueno que dijeran algunas 3 preguntas, pero una corrida de otra, porque así quizás en una respuesta se puede contestar varias preguntas. Empiezo con el profesor Sheria Zequería, coordinador del Departamento de Hispánicas y también experto en
el mundo morisco y al andaluz. Por favor, pues. Muchas gracias. Tenía dos preguntas, pero me voy a conservar. Como destacó el profesor Pacheco, todos sabemos que muchos andalusíes llegaron a Santo Domingo haciéndose pasar por cristianos, ¿no? Y seguramente dejaron su huella. La pregunta es, ¿dónde deciden saber? Porque no podemos tapar esa huella por eso. ¿Otra cuestión? Sí, por ahí. Sí, perdón, mi nombre es Belén. Yo soy de Guinea Ecuatorial. Yo quisiera saber, antes de que llegara la República Dominicana a la independencia, en los comienzos de la esclavitud, si no hubo rebeliones en Santo Domingo de esclavos, si no hubo quilombos o palenques, como lo llaman, si no hubo algunos representantes negros esclavos que algún recuerdo den en este país, como lo es, por ejemplo, el palenque de San Basilio en Colombia, como lo es el quilombo de San Lorenzo de Negros en México, si algo igual no existió en la República Dominicana, porque tenemos, al menos he leído la historia de Ben Cosby, he podido leer sobre Yanga, pero no encuentro nombres significativos ni palenques significativos con historia en la República Dominicana. O empezaron bien y acabaron bien sin ninguna, no sé. Y luego otra pregunta que tengo es, hablan de ingenios, hablan de plantaciones azucareras. Yo necesito una aclaración sobre lo que es el ingenio y lo que es una plantación azucarera, por favor. Muchas gracias. Para terminar, el profesor. Hola, buenos días, gracias a todos. Muchas gracias por la información que nos dio. Normalmente es una casualidad porque normalmente entre España y Francia son vecinos. En la isla española también Haití y República Dominicana. En Marruecos también, porque hubo dos en el norte de España y sur de Francia. Y por casualidad también Guinea Ecuatorial al lado de Guinea Francesa Española. Es una casualidad, yo trabajo en esas cosas en la historia. También usted habló mucho de que hay una crisis de la plantación de azucareros en la época del siglo XVI, XVII, pero normalmente esa información que nos dio, porque estamos buscando aquí en Marruecos, en ese momento también Marruecos era el primer exportador de azúcar, plantas de azúcar a Europa. Conoció el mismo tiempo crisis diciendo que hubo plantación de azúcar en América y sobre todo en Haití. Entonces, no sé si es verdad o no, hay que buscar el porqué de eso. En sus palabras había muchas palabras nuevas para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar el español castellano de España. Y sobre todo me atrae mucho cuando usted dijo cabildo. Cabildo en árabe es que el grupo de familiares, ¿no? En árabe es qabila. Entonces ya tenemos una palabra de árabe es una cosa que me gusta mucho, que usted habla de actos. Son los negros que se dedican al cultivo, ¿no? En árabe en Marruecos también tiene el mismo nombre, al-Harabin. Entonces hay que buscar esos lazos de la historia. Muchas gracias. Voy a comenzar con una intervención suya. No tenemos tantísimo, o sea, ya no tenemos tiempo, se nos agotó. Entonces, él va a dar una respuesta general, pero inmediatamente vamos a seguir a nuestro stand, que es aquí mismo, al final, a la derecha, el C47, y ahí podremos conversar un poco con nuestro autor para ser más específico en cualquier cosa que ustedes deseen. Sí, la pregunta suya permite
contextualizar y precisar la necesidad que se tiene de que efectivamente, como decía el profesor Abderramán, hacer vínculos de estudios para identificar, por ejemplo, yo no sabía que cabildo en árabe prácticamente era lo mismo, es una reunión de un equipo de funcionarios, o sea que exactamente, o sea, en el siglo XVI aparece la palabra cabildo. En cuanto al azúcar, sí, nosotros fuimos los precursores. Colón ya llegó en segundo viaje cargo de azúcar. Entonces, la economía dominicana precisamente decae porque se produce azúcar en México, se produce azúcar en Brasil, en Canarias, en el Levante español, en Granada. Entonces, por eso decae la economía azucarera en Santo Domingo. La respuesta suya, sí, en Santo Domingo hay grandes rebeliones y grandes líderes negros. Había uno que se llama Sebastián Lemba, que decía demasiado diestro con las armas y gran jinete. O sea, el español le tenía miedo al esclavo en los caballos, por eso prohibía que tuvieran armas, que no montaran caballos. Y sí, hay un líder negro que se llama Diego de Ocampo, y hay una montaña que se llama la montaña Diego de Ocampo, como la selva Diego de Ocampo. Normalmente los esclavos tomaban el nombre de sus amos. Entonces estaba Diego de Ocampo, Sebastián Lemba, grandes líderes que hoy se reconocen como máximo rebeldes del país. Atemorizaban al país. Ellos nunca tomaron el control de la isla porque no quisieron, o sea, no estaba dentro de su proyecto. Y la pregunta suya, para finalizar, evidentemente tiene que haber alguna línea que se pueda seguir para identificar los aportes de la cultura árabe en Santo Domingo. Y posteriormente llegaron grandes poblaciones de árabes a Santo Domingo. Le damos las gracias por su participación y espero que lo volvamos a ver pronto. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final. Agradecemos al profesor Abderramán Melfati, a nuestro historiador Genaro Rodríguez Morel, el profesor Bonú de la Universidad Mohamed V que nos acompañan, a ustedes, profesores de la Universidad de Tetuán, los alumnos y bueno, el cuerpo diplomático que nos ha acompañado hoy. Está México, Chile, Guinea Ecuatorial y también pues está con nosotros el ministro consejero de nuestra embajada, el señor Pablo Nina, que está allá atrás. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.